La ventaja del ganador de Robert Kiyosaki, el resumen animado. El subtítulo del libro me pareció muy interesante, El poder de la educación financiera, y está muy relacionado con el capítulo de introducción del libro que se llama ¿Cómo atrapas un mono? Aquí Kiyosaki cuenta cómo hacen en ciertos países de África o de Asia para atrapar un mono. El cazador busca un árbol que tenga un agujero y dentro mete fruta o algunas nueces y simplemente espera escondido. Entonces vendrá un mono y meterá la mano y querrá sacar la fruta o las nueces. Como ha cerrado el puño, su manito pequeña, ya no sale por el agujero del tronco. Pero lo más patético de esto es que el mono no suelta la fruta, no suelta las nueces. Y Kiyosaki aquí compara a la gente con los monos. ¿En qué sentido? No sueltan el trabajo seguro, la idea de un trabajo seguro. Esta fruta o estas nueces son ideas, y esas ideas son trabajo seguro, que es una falacia en estos tiempos. Educación universitaria, que es otra falacia, por lo menos respecto a lo que tiene que ver con el dinero. Y tercero, los bienes materiales, el materialismo que nos mete hasta por las orejas, la publicidad, querer tener cosas cada vez más caras. Y normalmente la gente no suelta estas cosas. Tú estás viendo un vídeo de educación financiera, por lo que presupongo que eres distinto. Luego el libro te habla de 5 ventajas ocultas que tienen los ganadores en el aspecto financiero. 1, el conocimiento. 2, los impuestos. 3, la deuda. 4, el riesgo. Y 5, la compensación. Así se llaman los 5 capítulos más importantes del libro. Vamos por el primero, el conocimiento. El conocimiento es lo que te permite decir, bueno, me libero de estas ideas que no sirven para nada, que se han quedado anticuadas en la idea en la era del conocimiento, en la era de la información, y cojo otras ideas, otras creencias. Pero lo importante es, suelto la fruta que está dentro del árbol y yo me libero de eso. Por lo tanto, una vez que haces un cambio de ideas, y hacer un cambio de ideas es gratis, puedes empezar a vivir de otra manera. ¿Y qué necesitas para vivir de otra manera? Conocimiento financiero, educación financiera. ¿Cómo adquirirla? Leyendo libros de educación financiera, entendiendo cómo funciona el dinero, leyendo libros de historia financiera. Y a la mayoría de las personas, en cuanto dices estas cosas, se le ponen los ojos en blanco y dejan de pensar, prefieren estar cómodos y no adquirir nada de educación financiera. Pero no es tan difícil como puedes pensar. ¿Por qué no ves más vídeos de este canal que hablan sobre educación financiera y creación de activos? ¿O por qué no lees los libros de Robert Kiyosaki, por ejemplo? Padre Rico, Padre Pobre es una excelente introducción a la educación financiera. La segunda ventaja del ganador son los impuestos. Hay un libro genial que se llama ¿Por qué pagas más impuestos que Google? Y lo cierto es que la mayoría de los empleados y autoempleados pagan más impuestos que las grandes corporaciones, proporcionalmente, por supuesto. ¿Por qué pagan más impuestos? Porque hay leyes para los ricos y hay leyes para los pobres. 2 tipos de leyes distintas. Los ricos obtienen sus ingresos a través de corporaciones y los pobres a través de su esfuerzo, a través de su sudor y sangre y lágrimas, y entonces pagan más impuestos. En muchos países como en España o Estados Unidos pagan un 50, un 55 y hasta un 60% de impuestos de todo lo que ganan en un año. Piensa en esto. En un país como España, las personas pagan hasta 6 meses de impuestos. ¿Por qué tantos? Porque muchos impuestos son ocultos. Por ejemplo, en tu nómina te oculta lo que están pagando de impuestos. El IVA está en todos los productos que tú compras. Sin embargo, las empresas pagan menos impuestos porque se pueden desgravar, por ejemplo, retenciones fiscales, como el IRPF o hasta el IVA de los productos. Bueno, esto no quiero ponerme muy técnico, aunque Kiyosaki habla un poquito aquí de impuestos, pero muy someramente. Otro punto, la deuda. Los ricos utilizan la deuda para hacerse más ricos. Los pobres utilizan la deuda para hacerse más pobres. ¿Me explico? Según dice Kiyosaki, la deuda te puede hacer más rico si la utilizas para producir, para servir a más personas, para comprar tus activos, para crear tus activos. La mayoría de las personas, en cambio, empleados o con mentalidad autoempleados, utilizan la deuda para hacerse más pobres. ¿Por qué? Porque utilizan créditos de consumo para comprarse coches, ropa, electrodomésticos, carreras universitarias que no se pueden cancelar, etcétera, etcétera. Los ricos utilizan la deuda para comprar más activos, que a su vez meten más dinero en su bolsillo. Otro aspecto
es que los pobres adquieren deuda como personas físicas. Los ricos nunca adquieren deuda a su nombre. Toda la deuda está a nombre de corporaciones que pueden ser cerradas o que pueden quebrar en caso de que vayan mal los negocios. Por eso cada vez que hay una crisis la gente se lleva las manos a la cabeza y los ricos salen indemnes, por lo menos la mayoría. Siempre hay alguna cabeza de turco que no, pero en general los ricos mantienen sus fortunas porque no tenían nada a su nombre. En cambio a mucha gente le encanta decir este coche está a mi nombre, esta casa está a mi nombre, etc. Riesgo. La gente pobre, de clase media, autónomos y empleados tiene aversión al riesgo, quiere su sueldo fijo todos los meses. Tampoco quiere correr riesgos en otros sentidos, por ejemplo, buscar un socio. Escucharás que mucha gente pobre dice, socios, o como dicen en Sudamérica, las medias son para los pies, refiriéndose que los socios no sirven para nada, es algo muy difícil. No saben tratar con otra gente. ¿Qué hacen los ricos? Buscan socios para difuminar los riesgos y hacer más rentables los negocios, pero sobre todo para aumentar su potencial de inteligencia, de contactos, su capacidad de obtener mayores créditos. El riesgo es importante, pero claro, una cosa es el riesgo y otra es ser riesgoso, porque cuando un pobre quiere invertir en un negocio pide un préstamo que luego tiene que devolver de nuevo de su sudor y de su sangre. Y luego compensación. Al pobre no le importa invertir su tiempo y que le paguen una nómina con un techo, es decir, nunca va a ganar más de lo que le prometieron en el contrato, y es lo que acordaron. Pero sí puede trabajar más, por ejemplo, si el jefe le pide horas extras, mucha gente ni siquiera cobra sus horas extras, y aunque las cobre, pues hay un límite a la compensación que pueden obtener. En cambio, los ricos no tienen techo en sus ganancias, no tienen techo por arriba, es verdad, pueden perder su dinero. Pero pueden ganar miles o cientos de miles de millones en una sola jugada. Si no, piensa en gente como Bill Gates, Zuckerberg, pero bueno, ahora en la era de las aplicaciones, hay muchísima gente que hace dinero, que lo vende por 1 millón, 2 millones de euros, y a él le tomó 3 años de trabajo construirla, o vender un canal de YouTube o lo que sea. Los pobres nunca reciben estas cosas porque nunca tienen activos propios, siempre están trabajando en los activos de otros. La verdad que La ventaja del ganador de Robert Kiyosaki me pareció un libro excelente. Te recomiendo que lo lees o que escuches el audiolibro, te va a servir mucho para dar un salto cualitativo en tu educación financiera.